Feliz sábado, hermanos, tengan todos ustedes. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana y verlos a todos ustedes aquí. Estamos al límite de los que podemos estar aquí reunidos. Y realmente, pues, bienvenidos a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están siguiendo a través de los medios sociales. El tema que les voy a presentar en esta mañana fue el primer tema que les prediqué cuando me pusieron de pastor aquí en esta iglesia. Hace 4 años se los prediqué. Es un tema que generalmente predico en una de mis campañas de evangelismo. Tengo 5 series de Apocalipsis que predico cuando me invitan a hacer evangelismo, y generalmente cuando voy a una iglesia por primera vez, este es el tema con el que abro casi siempre todas las series de evangelismo. Después, cuando me invitan la segunda vez, porque casi siempre me invitan la segunda vez, voy y les predico la serie de las trompetas, y luego les doy otra serie. Es decir, son 5 series que damos. Cuando nos invitan ya varias veces, pues terminamos con las otras series. Pero este es el primer sermón con el que generalmente abro mis campañas de evangelismo cuando es la primera vez que voy a esta iglesia. Y me puse a buscar en internet y me di cuenta que no lo tenemos grabado. O sea, está grabado, pero muy mal. O sea, está grabado así con camarita normal, y dije, bueno, pues vamos a aprovechar que nuestros hermanos del último mensaje nos están grabando. Por eso le dije, hermano, ahí le encargo la copia. Así que vamos a hacerlo. Les digo, este sermón se los prediqué a ustedes hace 4 años. Espero que todavía se acuerden un poco de lo que les vamos a hablar en esta mañana. Para eso voy a pedirles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12, en lo que yo le llamo la parábola de la mujer y el dragón. Apocalipsis, hermanos, está dividido en 2 grandes mitades. La primera mitad del capítulo 1 al capítulo 11, la segunda mitad del capítulo 12 al capítulo 22. 11 capítulos por parte. Y ustedes van a encontrar, básicamente, el capítulo 12 es el reinicio de Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos cuenta 3 veces la misma historia, la historia desde que Jesús se fue hasta que Jesús establezca su reino, desde el punto de vista de los diferentes muebles del santuario, desde el punto de vista de por ejemplo, las 7 iglesias, las 7 trompetas, por supuesto, y también vamos a encontrar los 7 sellos. Estas 3 historias cuentan básicamente la historia desde diferentes puntos de vista, diferentes muebles del santuario: la mesa, los panes de proposición, el altar del incienso y el candelero. Y cada uno de esos muebles es el mueble introductorio de una de estas 3 historias. Luego, al pasar del capítulo 12 en adelante, es como si pasáramos del lugar santo al lugar santísimo, y al pasar al lugar santísimo solamente tenemos un mueble que sería el arca del pacto, y ese es el mueble que ustedes van a encontrar en el último versículo del capítulo 11 para abrir el capítulo 12. O sea, el mueble introductorio es el arca del pacto. Ustedes la van a encontrar allí en el capítulo 11, el último versículo antes de pasar al 12, ahí está el arca del pacto. Y ese es el mueble que abre del capítulo 12 en adelante, lo que yo le llamo la parábola de la mujer y el dragón, porque comienza con una mujer y un dragón. Y como el tema está bastante complejo, déjenme decirles que Apocalipsis es un libro obviamente escrito en símbolos, y los símbolos son maravillosos. Ustedes pueden dar una serie completa de predicaciones basadas en cualquier símbolo. Por ejemplo, si hablamos de la serpiente, hay un montón de cosas alrededor de la serpiente. Si hablamos acerca de la mujer, hay una gran cantidad de cosas alrededor de la mujer. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver cuál es la imagen que Apocalipsis 12 nos presenta. Dice Apocalipsis 12, versículos del 1 en adelante: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Ahí está la mujer, ustedes la pueden ver en la imagen, una mujer vestida del sol con 12 estrellas sobre su cabeza. Y estando preñada, dice el versículo 2, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4, sigue hablando acerca del dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las echó a la tierra. El dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de parir, a fin de devorar a su hijo en cuanto estuviese nacido. Y ella tuvo un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Muy bien, ¿qué quiere decir esta imagen que tenemos al iniciar el libro de Apocalipsis en el capítulo 12? La segunda parte del libro está iniciando, aparece una mujer vestida del sol,
con 12 estrellas sobre su cabeza, está embarazada, clamando con dolores de parto, tiene la luna debajo de sus pies, y delante de la mujer se para este dragón bermejo, que arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, las arroja a la tierra, y este dragón viene a comerse al hijo de la mujer en cuanto éste nazca. Y luego nos dice la Biblia que nació este hijo y fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos leyendo ahí? Para entender Apocalipsis tenemos que recordar que esto es simbólico. Vamos a ver los símbolos. El símbolo más sencillo de entender es el dragón, por supuesto. En el versículo 9, capítulo 12, versículo 9, nos dice quién es el dragón. Dice el versículo 9, y fue echado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama, ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esto es sencillito. Ese dragón bermejo, ¿a quién representa? A Satanás. Ahora, fíjense la manera en la que Apocalipsis habla de Satanás. Dijo diablo y Satanás, pero también dijo la serpiente antigua. Léanlo una vez, versículo 9, una vez más. Dice, y fue echado fuera aquel gran dragón, ¿cómo le llamó? La serpiente, ¿qué? Antigua. La serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué este dragón bermejo se quiere comer ese hijo? ¿Por qué ese hijo fue arrebatado para su trono? ¿Por qué Satanás se quiere comer ese hijo? Bueno, ya sabemos que Satanás está representando al dragón, o el dragón representado por, o más bien Satanás representado por este dragón. Ok. Una serpiente antigua. Fíjense cómo funcionan los símbolos de Apocalipsis. Por ejemplo, si yo quiero que ustedes se vayan a estudiar alguna historia del Antiguo Testamento, y les digo, un barco y muchos animales, ¿a qué historia irían? Al arca de Noé. Y si les digo una burra que habla, ¿a qué historia se irían? A Balaam. Y si les digo gente gritando y unas murallas cayéndose, ¿a qué historia irían? A la de Jericó. Bueno, ahora estamos hablando de una serpiente antigua en contra de una mujer. ¿Qué historia es esa? Y esa historia sería la historia de Adán y Eva, ¿no es cierto? Es la historia de la caída. Vámonos a Génesis capítulo 3. Ahora, ¿por qué estamos yendo a Génesis capítulo 3? Porque Apocalipsis me está mandando a Génesis capítulo 3. El símbolo que utilizó Apocalipsis 12 fue la serpiente antigua. Y recuerden que está delante de una mujer que está embarazada y que tiene dolores de parto y que está a punto de parir. Todo eso es Génesis 3. ¿Por qué les digo? Bueno, porque en Génesis 3 ustedes van a encontrar la historia de la caída del hombre, la triste historia de nuestra caída. En Génesis capítulo 3 nos dice que la serpiente, esa serpiente antigua, era astuta, era el animal más inteligente que había en la tierra. Hoy en día las serpientes no son muy listas, pero en ese tiempo las serpientes eran los animales más inteligentes. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esa serpiente obviamente fue utilizada como disfraz. Satanás entró en la serpiente y la serpiente platicó con Eva, y ya conocemos la historia, la engañó, le dijo que iba a ser como Dios y comía del fruto, y Eva decidió comer del fruto. Y entonces llegó Adán, y cuando llegó Adán, vio a Eva caída, y Adán también decidió comer. Y viene la pregunta, queridos hermanos, ¿cómo se llama o cuál fue el primer pecado que cometió el ser humano? Tanto el hombre como la mujer, y aunque ustedes no lo crean, cometieron exactamente el mismo pecado. ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán y cuál fue el pecado que cometió Eva? Y el pecado que cometió Eva y el pecado que cometió Adán se llama el pecado de la desconfianza. Otra vez. Antes de comer del fruto, antes de que Eva comiera del fruto, Eva cometió el pecado de la desconfianza. Ese fue su primer pecado. Y cuando Adán comió del fruto, Adán cometió el pecado de la desconfianza. Ese fue su primer pecado. Y ustedes me dirán, pastor, a ver, explíqueme porque no estoy todavía entendiendo, quiero estar de acuerdo con eso. Vamos a ver. Vamos a ver en lo que Eva pensó. ¿Qué es lo que se le había dicho a Eva? Se le había dicho, no comáis, de hecho se lo dijo a la serpiente, Dios dijo, no comáis, porque el día que de él comiéramos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a morir. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Qué dijo la serpiente? La serpiente te dijo, no, te vas a morir. ¿A quién le creyó? Vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿A quién le creyó? Y la respuesta es, le creyó
A la serpiente. Entonces, ¿a quién le creyó más? A la serpiente, que ni siquiera la conocía, vamos a decir así, era un animal. Y la serpiente le dice, Dios sabe que vas a ser como Dios. Dios no te permitió comer del fruto, Él sabe que no te vas a morir. Te dijo eso, no es cierto. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama desconfianza. Desconfió de Dios. Eva desconfió de Dios, desconfió de que Dios le estuviera diciendo la verdad, desconfió de que a lo mejor Dios la estaba engañando, desconfió de Dios. Y una vez que desconfió de Dios, Eva se desconectó, entró en el camino de la perdición y por eso comió del fruto y por eso cayó. Antes de todo lo demás, de la codicia y de los deseos de comérselo y del pecado y la desobediencia, el primer pecado fue la desconfianza. Entonces trajo a Adán, y cuando llega Adán y ve a Eva caída, Adán, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, Adán no fue engañado, Adán sabía que esa serpiente era el enemigo que le había dicho, Adán sabía que se iba a morir, Adán sabía que Eva se iba a morir, y entonces Adán comenzó a buscar soluciones, así somos los hombres empezamos a buscar soluciones, para todo buscamos soluciones, y en este caso, humanamente no había solución posible, no encontró ninguna, y como Adán no encontró solución alguna, Adán dijo, este problema es tan grande, tan grande, tan grande, que no tiene solución, y ahí es donde Adán pecó, porque sí había solución. Queridos hermanos, ¿hay algún problema que Dios no puede resolver? Y la respuesta es no. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue desconfiar de la capacidad de Dios para resolver el problema. Si Adán hubiese elegido confiar en Dios, hubiera esperado a que Dios viniera y que Dios viera el problema tal y como estaba, en vez de ponerse él a resolverlo, porque él no lo podía resolver. Lo único que hizo fue hacerlo más difícil de resolver. Cuando él decidió comer, todo se echó a perder. ¿Cuál fue el pecado de Eva y cuál fue el pecado de Adán? El pecado de ambos fue el pecado de la desconfianza. ¿Y por qué es importante saber cuál es el pecado de ellos dos? Queridos hermanos, ¿cuál fue el pecado del hombre? El pecado fue desconfiar de Dios. Entonces Dios dijo, ok, si el hombre se perdió porque escogió desconfiar de mí, se va a salvar cuando decida que va a confiar en mí. Por eso la salvación es por fe. ¿Y cuál es la mejor definición de fe? Fe es confiar en Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté ocurriendo, cuando el ser humano decide que va a confiar en Dios, se salva. La salvación es un regalo de Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide a cambio de la salvación que Él te regala? Para que todo aquel que en Él, ¿y qué cosa es creer? Para que todo aquel que en Él confía no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Apocalipsis nos está enviando a leer Génesis capítulo 3? Porque allí en Génesis capítulo 3 está la primer profecía bíblica, si oyeron bien. La primer profecía de la palabra de Dios no le fue dada a un ser humano, la primer profecía le fue dada nada más y nada menos que a Satanás, aunque usted no lo crea. Bueno, también estaban ahí presentes los dos hombres, pero la profecía principal fue dada a Satanás. Mira, vamos a leerlo. Sucede que Adán y Eva cayeron, conocemos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Vino el Señor y se escondieron, les dio vergüenza, se escondieron, les dio miedo, y cuando estaban por ahí escondidos los encontró y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué te escondiste? Dice, porque tuve miedo, me di cuenta que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y dijo, la mujer que tú me diste me dio, y yo, ¿comiste el árbol que te dije que no comieras? Sí, es que la mujer me dio. Y luego va con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces Dios va con la serpiente, y ahí viene la primera profecía. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis 3, 14, mira lo que dice allí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿con quién está hablando Dios? ¿Con quién? Con la serpiente. Y miren lo que le dice. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y voy a poner una enemistad, va a haber un conflicto, una guerra. Este sermón se llama la parábola de la mujer y el dragón, o la parábola de la mujer y la serpiente, porque el dragón es la serpiente antigua. Es la historia del conflicto entre la mujer y ese dragón bermejo, esa serpiente antigua. Por eso dice allí,
Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y voy a poner un conflicto, una enemistad entre ti y entre la mujer, o sea, la serpiente antigua y la mujer, el dragón y la mujer, entre tu simiente. Nota que la serpiente también tiene simiente, hay una simiente de la serpiente en la Biblia. La Biblia dice que hay unos hijos del diablo, que hay una simiente, una descendencia de la serpiente. Es la serpiente y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de la mujer? ¿Quién es la descendencia de la serpiente? La descendencia de la serpiente son todos aquellos que deciden, escogen que no van a confiar en Dios. Que no van a confiar en Dios. Que Dios va a ser su enemigo. Que Dios va a ser del otro lado. Ellos van a estar del lado contrario de donde Dios se encuentre. Esa es la descendencia de la serpiente. Así como en el cielo hubo un grupo de personas que decidieron ponerse del lado contrario de Dios. Hay seres humanos que deciden ponerse del lado contrario de Dios. Ahora alguno de ustedes dirá, pastor, los seres humanos tenemos que escoger, y la respuesta es no. No se nos da a escoger. ¿Oyeron? Te lo voy a repetir una vez más. Cuando tú y yo nacemos, automáticamente nacemos del lado de la serpiente. No se nos da a escoger eso. Tú y yo nacemos del lado de la rebelión. Tú y yo nacemos pecadores, nacemos perdidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, nacemos del lado de la serpiente. Pero sí se nos da a escoger si queremos unirnos a la descendencia de la mujer. Y en este caso, aceptar la salvación que Jesús nos ofrece cuando tú decides que vas a creer, que vas a confiar en Dios. Y en ese momento cambias de bando. Los seres humanos no se nos da a escoger un bando, ya nacemos de un lado. Nacemos del lado de la rebelión. Pero Dios en su misericordia nos ha ofrecido, en su gracia y en su amor, nos ha ofrecido cambiar de lado. ¿Y cuándo? El hombre se perdió porque decidió desconfiar, y todos nacemos desconfiando. Pero se nos ofrece la oportunidad de confiar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él confía no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Bueno, y aquí viene la profecía. Voy a poner una enemistad, va a haber un conflicto entre la descendencia de Satanás y la descendencia tuya. Obviamente, estas dos descendencias son claramente, la descendencia de Satanás son los que no van a confiar en Dios, los que van a seguir igual, los que por culpa del diablo llegaron a ser pecadores y ahí se quedaron, no quisieron hacer nada. Y la descendencia de la mujer son los que van a decidir confiar. Voy a poner un conflicto entre las dos descendencias. Y finalmente el Señor le dice en el versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La descendencia de la mujer te va a pisar la cabeza. Eso quiere decir que algún descendiente de esa mujer, algún descendiente de Eva, algún descendiente de la mujer en el futuro, le iba a pisar la cabeza a la serpiente, y una pisotada en la cabeza a una serpiente es mortal. Con razón, el dragón bermejo, que es la serpiente antigua, está delante de ese hijo de la mujer. Ese hijo de la mujer representa la simiente de la mujer que le iba a pisar la cabeza. Por eso está esperándolo. Antes de que me pise la cabeza, yo lo voy a matar. Por eso está esperándolo. Por eso dice allí, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. No va a ser sencillo, va a haber un conflicto. La serpiente se va a vengar, le va a morder el talón. Y entonces le dice el Señor a la mujer, mira lo que el Señor le dijo a la mujer. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. ¿Qué es lo que está haciendo la mujer allá en el capítulo 12? ¿Se acuerdan? Capítulo 12 de Apocalipsis. Está la mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, 2 estrellas sobre su cabeza, está embarazada. ¿Y qué está haciendo? ¿Clamando con qué? Con dolores de parto. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor que le iba a pasar a la mujer? Con dolor parirás los hijos. Ese es el cumplimiento de la profecía. Ahora, el dragón está delante de esa mujer esperando comerse ese hijo cuando nazca, porque la profecía dice que de la simiente de la mujer va a venir un descendiente que le va a pisar la cabeza. Obviamente esta profecía es un eco de eso que estamos leyendo en Génesis. Ahora, ¿qué le dijo a la mujer? Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Y ahora va con el hombre, y esto es bien importante que leamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en relación con Adán? El Señor le dice en el versículo 16, y al hombre le dijo, 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será toda la tierra por culpa tuya. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Que la tierra iba a ser, ¿qué? Maldita. Y cuando te vas a la definición de maldita, quiere decir que iba a ser mala. La tierra se iba a portar mal. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Adán, Adán, la tierra era buena en gran manera. La tierra era buena en gran manera. Era maravillosa. Cuando yo la crié, todo era bueno en gran manera. Pero por tu culpa, ahora la tierra va a ser mala. La tierra se va a portar mal contigo. Y luego le dice el Señor lo que la tierra va a hacer, naturalmente, por culpa de Adán. El Señor le dice, por culpa tuya, la tierra se va a hacer mala. No comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te va a producir y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo vas a volver. Entonces el Señor le dice a Adán, mira, por tu culpa la tierra se va a portar mala, se va a portar mal, la tierra va a ser mala, te va a producir espinas, te va a producir cardos, ahora vas a batallar, vas a tener que sudar con tu frente para poder comer. Antes la tierra iba a trabajar para ti, antes la tierra se iba a portar bien contigo, todo lo que tú sembrabas iba a producir. Ahora te va a producir espinas que te van a picar, cardos que se te van a pegar. Ahora vas a batallar, vas a tener que estar trabajando con ella para poder salir adelante, porque la tierra se va a portar mal ahora por culpa tuya. Y quiero que entiendas, hermano, no son seres pensantes, está hablando de espinas, está hablando de cardos, está hablando de la tierra, del polvo. No es pensante. Y todo se hizo malo. Y el Señor le dijo que fue por culpa de Adán. ¿Cómo puede algo que no tiene capacidad de pensar, como el polvo o las plantas, portarse mal por culpa de un ser humano? Es que este ser humano no era cualquier persona. Y para eso te voy a contar una historia, la historia más antigua de la Biblia. El primer libro de la Biblia en ser escrito no fue el libro del Génesis, fue el libro de Job. Vamos a Job. Allá en Job capítulo 1 nos cuenta la historia de un hombre maravilloso, excepcional. En Job capítulo 1 nos dice que había un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y nos dice la Biblia que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso no es lo maravilloso de él. Lo maravilloso de él es que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de ser, ¿cómo diría? Súper, extra, archi, recontra, extremadamente, superlativamente, groseramente, riquisísimo. Era el hombre más rico del planeta Tierra. Job era el ser humano más poderoso del planeta, y a pesar de ser tan rico, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso sí es excepcional. Y ustedes miran por qué. Pues ¿a poco no han conocido a los ricos? ¿No dijo el Señor Jesús que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el cielo? Y aquí tenemos a un rico que no solamente va a estar en el cielo y en la eternidad, sino que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, no todos los ricos son malos. Son excepcionales, pero los que son buenos, pero hay ricos buenos. Y este es un caso de ellos. Ahora, ¿por qué es maravillosa la historia de Job? Porque la historia de Job se trata exactamente de lo que estamos hablando aquí. El ser humano tiene que decidir, si se quiere salvar, que va a confiar en Dios. Qué fácil es confiar en Dios cuando las cosas salen bien, ¿verdad? ¿Cuándo es difícil confiar en Dios? Y de eso se trata este libro. Este libro se trata de un hombre que decidió confiar en Dios aún cuando las cosas estaban terriblemente mal. Este hombre, siendo el hombre más rico de la tierra, tenía 10 hijos, nos dice la Biblia, estaba viviendo por allí, él hacía sacrificios por si algunos de sus hijos habían pecado, y nos cuenta la historia. Bueno, en la época de Job ocurrió algo muy importante, y esto que ocurrió no ocurrió en el planeta Tierra. Vamos a leerlo, estamos en Job capítulo 1, versículo 6. En la época de Job, por eso se cuenta esta historia, vinieron los hijos de Jehová, o los hijos de Dios, a presentarse delante de Jehová, y entre ellos también llegó Satanás. Está el versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová,
y entre ellos llegó Satanás. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Yo sé que San Juan dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él apareciera seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo sé que somos hijos de Dios, pero estos hijos de Dios no son iguales a nosotros porque el verbo que aparece allí, vinieron en el libro de Job, se refiere a que estos hijos de Dios, quien quiera que sea, estos hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y ese vinieron no es así como ustedes venían a la iglesia, es un vinieron físicamente a presentarse delante de Jehová, y eso sí no es posible. ¿Qué ser humano puede ir a presentarse delante de Jehová físicamente? ¿Quién de ustedes puede? ¿O ustedes conocen algún ser humano que pueda ir a donde Dios vive? Para empezar, ¿dónde vive Dios? Pues Dios vive en un lugar que se llama el tercer cielo, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Hebreos. El apóstol Pablo nos dice que hay un lugar allá en el tercer cielo donde Dios vive. El tercer cielo, ¿qué cosa es el tercer cielo? El tercer cielo, hermanos, el primer cielo sería obviamente hasta donde se acaba la atmósfera, es el primer cielo. La capa de ozono, todo eso es el primer cielo. El segundo cielo comenzaría de donde se acaba nuestra atmósfera hasta la constelación de Orión, al oriente, allá donde sale el sol. Ustedes se van hacia donde sale el sol y allá en el oriente hay una constelación que es la constelación de Orión y ahí hay una nebulosa. Esa nebulosa que ustedes están viendo ahí en la pantalla tiene una entrada. A través de esa entrada ustedes se van al oriente y de allí se tienen que ir hacia el norte. Una vez que ustedes entran allí, tienen que viajar hacia el norte y al irse hacia el norte van a llegar a un planeta, el planeta capital del universo, que en la Biblia se le llama con el nombre del Monte de Sión. Allí está el trono de Dios. Eso quiere decir que si ustedes quieren ir a presentarse físicamente delante de Dios, tienen que meterse en una nave espacial, viajar hacia el oriente, pasar por la nebulosa de Orión, meterse por allí y viajar hacia el norte, a donde se encuentra el planeta capital que se llama el Monte de Sión. Para que ustedes tengan una idea más o menos de la distancia, los científicos han encontrado que de aquí a la nebulosa de Orión, donde está la puerta para pasar al tercer cielo, ustedes hacen más o menos 800 años luz, viajando a la velocidad de la luz. Eso quiere decir 300,000 kilómetros por segundo. Ustedes tardan 800 años en llegar a la puerta del tercer cielo, para de ahí viajar hacia el norte donde Dios vive. Hasta me duele la cabeza de pensarlo, no es posible para los seres humanos. Estos hijos de Dios que se presentaron delante de Jehová no son seres humanos. Son otros hijos de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y qué otros hijos de Dios? Y estos otros hijos de Dios están descritos, si ustedes se van al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 22 en adelante. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice ya en Hebreos. Bueno, suponiendo, y yo estoy seguro que Pablo escribió Hebreos, pero bueno, vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículos 22 en adelante. Dice, mas os habéis llegado al monte de Sión. ¿Cómo se llama el lugar? ¿El qué? El monte de Sión. Ese es el lugar, ese es el nombre del planeta capital. Se llama Monte de Sión. Os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la que está en el cielo. Noten que este monte de Sión es el cielo y ahí está la Jerusalén celestial. Y a la compañía, congregación, de muchos millares de ángeles. Hay una gran cantidad de ángeles allí. Sigo leyendo, versículo 23. Y a la congregación, a la asamblea de los primogénitos. ¿Qué dijo que hay en el cielo? ¿Una qué? ¿Una congregación de qué? De primogénitos. A la congregación de los primogénitos, los cuales están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, creados o hechos perfectos. Porque lo que me está diciendo aquí el libro de Hebreos, es que allá en el monte de Sión, en el norte, ya donde Dios vive, el planeta capital que se llama Monte de Sión, allí viven los ángeles, hay ángeles allí, millares de ángeles, y hay una asamblea, una congregación a la que vienen, obviamente, ¿qué cosa? Primogénitos. ¿Qué cosa es un primogénito? Un primogénito es la palabra griega protótocos, en este caso, en Hebreos, protótocos. ¿Qué cosa es un primogénito?
Protótocos, obviamente, quiere decir el principal. Miren, en la antigüedad, cuando el Señor hablaba de primogénitos, se refería al hijo, no necesariamente el hijo primero. Para nosotros un primogénito es el hijo que nace primero. Pero en el contexto bíblico, no es el hijo que nace primero, sino es el hijo más importante. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de primogénitos que no fueron el primer hijo en nacer. Por ejemplo, de la familia de Isaí, ¿quién fue el primogénito? Fue David, el rey David fue el primogénito. ¿Y qué número de hijo era David? David era el más chico, entonces no necesariamente el primero es el primogénito. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nacieron Jacob y Esaú de Isaac? ¿Quién fue el primogénito? ¿El primogénito quién fue? Y la respuesta es Jacob. No me digan que Esaú. Yo no le estoy preguntando quién nació primero, le estoy preguntando quién fue el primogénito. El primogénito fue Jacob. Y ustedes miran, pero pastor, no se vale, se la robó. Ok, bueno, Jacob tuvo 12 hijos, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el que nació primero? Rubén. ¿Y quién fue el primogénito? Bueno, aquí hay variedad, porque, bueno, el primogénito sentimental fue José, pero el que de veras llevó el mayorazgo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, fue Judá. Jesús desciende de la tribu, no de José, sino de la tribu de Judá. Judá fue el primogénito. Igual Judá van a encontrar a Fares, que tampoco era el primogénito, el primero en nacer, y fue el primogénito. Y así, David, por ejemplo, el hijo que fue el primogénito fue Salomón, y Salomón tampoco era el mayor. Ustedes van a encontrar que no necesariamente es el hijo mayor, sino uno de los hijos, y en este caso el hijo más importante, porque la palabra primogénito quiere decir el que va a llevar la jefatura, o el que va a llevar el mayorazgo, o el que va a llevar la representación familiar. Así que lo que tenemos aquí en esta asamblea es una cámara de seres que representan al lugar al cual vienen. Llevan la representación familiar. En este caso, vamos a hablar de la palabra protótocos. ¿De dónde viene? Pues es un griego, a ver, palabras castellanas que tengamos de donde venga protótocos. Tenemos la palabra prototipo. ¿Qué cosa es un prototipo? Un prototipo, por ejemplo, es un carro. Un carro prototipo es un carro que no hay ningún otro como ese. Es el primer carro que tú haces. ¿Para qué? Para hacer muchos carros iguales a ese que hiciste. Eso es un prototipo. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién fue el prototipo de los seres humanos? ¿Quién fue el protótipo de los seres humanos? Para de ahí sacar un montón de seres iguales a él. ¿Quién fue? Y la respuesta es Adán. Adán era el protótipo, Adán era el primogénito. ¿Qué cosa hay allá en el monte de Sión? En el monte de Sión hay una asamblea de protótocos, o sea, una asamblea de primogénitos. ¿Qué cosas son esos? Pues son los representantes de todos los mundos que Dios ha hecho. Envían a sus protótocos, envían a su representante. En este caso, el representante que debe haber ido de nosotros a esa asamblea era Adán. Adán debe ir ahí. Ahora, ¿qué poder tiene un protótocos? Pues miren cuál es el poder de Adán. ¿Se acuerdan por qué toda la tierra se hizo mala? ¿Por qué las piedras se hicieron malas? ¿Por qué el polvo se hizo malo? ¿Por qué las plantas se hicieron malas? ¿Por qué producen espinas y cardos? Porque Adán decidió pecar. Y cuando Adán decidió pecar, todo el planeta decidió pecar. Noten, ¿a quién representaba Adán? A todo el planeta. Cuando Adán decidió pecar, todo el planeta decidió pecar. Ese es el poder de un protótocos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una cámara de senadores y diputados de todo el universo. Y algunos están así con cara de, ¿a poco, pastor, esto sucede en realidad? Vamos a ver más versículos. Vamos al libro de Salmos. Salmos. Salmos 48. Salmos 48, 1 y 2. Ahora, ¿y por qué les digo esto? Bueno, porque acá en la tierra teníamos un santuario al cual Números 2.2 le llama el tabernáculo de la reunión. Y es bien interesante que se le llamara al lugar santo, a la tienda, le llamaran el tabernáculo de la reunión, cuando solamente a ese lugar solamente entraba el sacerdote. Un sacerdote entraba y le llamaban el tabernáculo de la reunión. Y uno dirá, pues ¿con quién se reúne? ¿Con él solo? Se reunía con una serie de ángeles bordados en las paredes, en las telas del santuario,
que representaban seres no de aquí, sino de otro lugar. Nuestro representante entraba a reunirse con ellos en ese santuario y por eso le llamaban el tabernáculo de la reunión. Y ese santuario, por supuesto, representaba esta asamblea de la que estamos hablando. Mira, vamos a ver lo que dice Salmos 48, 1 y 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Así dice en mi versión. Pero en muchas de las versiones que ustedes traen en su mano, dice en su santo monte o en su monte santo. A ver, hermano Ángel, ¿cómo dice en su versión? En su santo monte. No soy profeta, pero me imaginaba que en la de él decía eso. Ok, en su monte santo, pero en la mía dice el monte de su santuario. Hermana Leti, venga para acá, por favor. Pase aquí a las cámaras, que lo vean todos los que están, y así pase con su cubrebocas para que vean que estamos a código. Ok. Lea, por favor, el versículo 1. No traje mis lentes. Pastor. No me diga. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza el 1? El 1. ¿Dónde empieza? Grande es Jehová y digno de ser. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera, alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Ahí está. Gracias, hermana. ¿Vieron? No estoy mintiendo. Dice el monte de su santuario. En la de él dice su santo monte. Miren, cuando ustedes estén estudiando algo, hermanos, estudien varias versiones. Varias versiones. Porque de versión a versión cambian las ideas. Por ejemplo, en la versión de nuestro hermano Ángel dice el monte de su santuario. Perdón, de su santo monte. Vamos a dibujar un santo monte. ¿Cómo dibujarías un monte santo? Pues pondrían un monte y le pondríamos una aureola de santo, ¿no? Un monte así luminoso. Pero si yo les digo el monte de su santuario, ¿qué me dibujan? Me dibujan un monte con el santuario. ¿Notas qué diferente es dibujar un monte con un santuario a dibujar un santo monte? Ok. Lo importante en este caso es que allí en el monte de Sión está el santuario. ¿Recuerdan lo que les dije? El tabernáculo de la reunión. El tabernáculo de la tierra representa ese monte de Sión, donde llegan a reunirse. ¿Qué ocurre de acuerdo a lo que vemos ahí? ¿Dónde está eso? Versículo 2. Salmos 48, versículo 2. Dice, hermosa provincia es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En la versión de mi hermano Ángel dice los lados del norte. En la mía dice a los lados del Aquilón. Es el norte, pero bueno. Son versiones diferentes. Ok. Noten que está al norte. Y les dije, tienes que viajar hacia el oriente, constelación de Orión, y de ahí te tienes que ir al norte, hacia el monte de Sión. Ahí está el santuario, ahí está la reunión, la asamblea de primogénitos. Y ustedes me dicen, pastor, ¿y qué hay allí? Váyanse al Salmo 50, ya que están ahí. Avancen 2 salmos. Salmo 50, versículo 2. Salmo 50, versículo 2. Dice, desde Sión, no tenés el monte de Sión. Desde Sión, perfección de hermosura, a Dios resplandecido. ¿Qué hace Dios ahí? Versículo 4, Salmo 54. Convoca, ¿a quiénes? A los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿A quiénes convoca allí? ¿A quiénes convoca en el monte de Sión? ¿A quiénes convoca? A los cielos de arriba. ¿Y qué busca? ¿Qué quiere decir convocar? Convocar quiere decir, vengan, vamos a reunirnos. ¿En dónde se van a reunir? Aquí en el monte de Sión. ¿A quiénes convoca? A los cielos. ¿Para qué? Para juzgar. ¿Y quiénes son los convocados? Los cielos de arriba. ¿Para juzgar a quién? A la tierra. Ese es el juicio. Ahí están. Miren, para no buscar más, vamos a ver a esa grande congregación de los santos. Ustedes la pueden ver allí, Salmos 89, y hay diferentes versículos que alguien puede leer tal vez. Si quieren ver, tenemos más versículos allí. Ok. Vamos a ver a un profeta de la Biblia que entró en esa asamblea. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Daniel entró en la asamblea, entró en ese lugar. Cuando Apocalipsis describe la asamblea, te dice que está el trono de Dios, los seres vivientes, y luego te dice que están
millones de ojos alrededor, millones de ojos, millones de ojos, millones de ojos, millones de ojos alrededor. Y en el centro está lo que se llama el mar de cristal. Ahí está en el centro. Así lo presenta Apocalipsis. Te presenta millones de ojos alrededor y te presenta el mar de cristal en el centro. Y yo siempre he dicho, el mar de cristal es una manera que Dios tiene, tal vez una pantalla gigante a través de lo cual los seres del cielo pueden ver lo que está pasando en la tierra. Y tiene que ser así porque son millones los que asisten. El monte de Sión, queridos hermanos, es un planeta gigantesco y esta asamblea es del tamaño de un planeta. Mira lo que dice Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel de pronto lo llevan a la asamblea. ¿Y qué es lo que describe Daniel? Capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos. En la versión de mi hermano Ángel dice tronos, ¿verdad, hermano Ángel? Tronos. En mi versión dice sillas. ¿Es lo mismo una silla que un trono? Y la respuesta es absolutamente no, porque en una silla se sienta cualquiera, pero en un trono, ¿quién se sienta? Entonces la traducción correcta en este caso sería la de la Biblia de nuestro hermano Ángel, que dice tronos, porque lo que se está sentando allí es un representante, es alguien que tiene poder. Sigamos leyendo ahí. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, en mi versión dice silla, en la versión del hermano Ángel dice trono, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, este trono tiene ruedas, o sea, se mueven los tronos. Dice el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y mira lo que describe Daniel de la escena. Millares de millares le sirven. ¿Cuántos están sirviendo? ¿Cuántos son los diáconos que andan allí en la asamblea? ¿Cuántos son? ¿Te imaginas? ¿Para qué necesitas millares sirviendo? ¿Para qué necesitas millares sirviendo? Porque ¿cuántos asisten? Mira lo que dice el versículo 10. Millares de millares le sirven. ¿Y cuántos asisten delante de él? Millones de millones asisten delante de él. El juez se sienta y los libros se abren. O sea, ¿esto qué cosa es? Si hay un juez, ¿qué cosa es esto? Es un juicio. ¿Y cuántos asistieron al juicio? No me digan millares. Millares son los que están sirviendo. ¿Cuántos asistieron? Millones de millones. A ver, pensemos por un momento, hermanos. ¿Cuántos primogénitos el Señor hizo para la tierra? Uno. Un primogénito. Esta es una reunión de primogénitos. ¿Cuántos primogénitos hay reunidos? ¿Cuántos planetas están representados en esta asamblea? Millones de planetas representados. ¿O ustedes creían que éramos los únicos seres creados por Dios? Somos los más rebeldes, tal vez los más tontos, pero no somos los únicos. Olvídense de eso. Esta es la Cámara de Senadores y Diputados del universo. Esta es la asamblea más importante del universo. Y hay un juicio allí para juzgar a tu pueblo. El Señor convocó a los habitantes de los cielos para juzgar a su pueblo en esta asamblea. Y ahí están todos los representantes de todos los mundos creados por Dios. Esa es la asamblea que ocurrió en la época de Job. En la época de Job vinieron los hijos de Dios. O sea, los representantes vinieron a reunirse delante de Jehová. Y entre ellos, ¿quién llegó? ¿Qué dice Job? Versículo 1, versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y entre ellos, ¿quién llegó? Llegó Satanás. Satanás llegó. ¿Y qué dijo Dios? Versículo 7. Y Jehová Dios ve a Satanás que llega y se acerca y le pregunta a Satanás, ¿y tú de dónde vienes? Y todo este rollo que me aventé de 30 minutos, de hablarles acerca del monte de Sión, y hablarles de los representantes, y hablarles de esta asamblea gigantesca, tiene el único objetivo de que ustedes sean capaces de responder la pregunta, ¿por qué Dios le preguntó a Lucifer? Si Dios sabía que Lucifer viene de la tierra, si Dios sabía que Satanás fue arrojado de la tierra, ¿por qué Dios le pregunta de dónde vienes? Y la respuesta es, realmente Dios no le está preguntando nada. Aunque le está preguntando, no es una pregunta lo que está haciendo. Lo que Dios está haciendo es poniendo en tela de juicio el derecho que tiene Lucifer de estar sentado en esa asamblea.
Porque esto es una asamblea ¿de qué? ¿Es una asamblea de qué? De primogénitos. Es una asamblea de representantes de diferentes mundos. ¿Cuántos mundos están representados en esa asamblea? Millones de millones. Y el Señor viene y le dice, mira, este que está aquí es representante de tal mundo, primogénito, 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 representante de tal cúmulo estelar, representante de tal raza, primogénito, primogénito. ¡Tú! ¿De dónde vienes? ¿Realmente qué le está preguntando? No le está preguntando nada. Es como si Dios le estuviera diciendo, esta no es una reunión en la que tú tienes que estar, porque esta es una reunión de representantes. Es como cuando tenemos la junta de iglesia. En la junta de iglesia, ¿quiénes entran, hermanos? Los directores de diferentes departamentos. Y está ese hermano despistado que se mete a la junta, porque vio que había junta y se mete, ¿no? Y se sienta ahí en la junta. Y de pronto queremos empezar y todos vemos al hermano que está ahí despistado, sentado. Y los hermanos voltean y le dicen, hermanito, ¿y usted qué cargo tiene? ¿Qué le estás preguntando en realidad? Lo que le estás diciendo, hermano, váyase de aquí porque esto solamente es una asamblea en la que pueden entrar solamente los que tienen cargo directivo en la iglesia. Y eso es lo que Dios está haciendo con Satanás. Pero ¿qué responde Satanás? Satanás dijo, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Fíjate qué clase de respuesta es eso. Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Esa es una respuesta contundente para hablar de su poder en el planeta Tierra. Porque qué ser humano, aun cuando somos de este planeta, tenemos el poder de rodear la tierra y andar por ella. A ver, ¿de dónde viene la palabra ilegal? ¿Qué cosa es la palabra ilegal? Aquí en Estados Unidos, ¿qué quiere decir ilegal? ¿Qué quiere decir? Que no tenemos derecho a estar aquí, pero pues somos humanos. Hasta te ponen allí alien, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el problema? Si yo soy humano, ¿por qué no puedo estar aquí? Pues porque hay leyes en la tierra y no tengo el poder de rodear la tierra y andar por ella. No puedo ir a todos los países, tengo que pedir permiso. Tengo que andarle pidiendo permiso a todo el mundo para poder entrar y andar por la tierra. ¿Y eso que soy humano? Pero aquí hay un ser que dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. Él no tiene que pedir permiso. ¿Sabes por qué? Porque Él es la máxima autoridad del planeta. Y lo que está diciendo, yo soy el ser más poderoso del planeta Tierra. Eso es lo que está diciendo cuando dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, lo que Satanás está diciendo, yo soy el representante del planeta Tierra y lo tengo porque yo tengo todo el poder en ese planeta. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Te acuerdas? Por eso Satanás, cuando se encontró con Jesús, lo llevó a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré porque yo lo he recibido. Y la pregunta es, ¿cuándo Satanás recibió todo el poder? ¿Cuándo Satanás recibió todos los reinos de la tierra? ¿Por qué le dijo a Satanás, yo lo he recibido? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo, yo vengo de rodear el mundo y andar por él? ¿Por qué dijo, yo lo he recibido? Todo esto te lo voy a dar. ¿Cuándo Satanás recibió eso? Y la respuesta es, cuando Adán decidió desconfiar en Dios. ¿Quién es el líder de los que desconfían en Dios? ¿Quién es el que empezó la guerra? Es más, ¿quién fue el que engañó a Eva? Y a través de engañar a Eva engañó a Adán. ¿Quién fue? Y la respuesta es, Satanás es el nuevo líder del planeta Tierra. ¿A cuánto les gusta Satanás de representante de los seres humanos en el monte de Sión? Y la respuesta es, a ninguno. Y el libro de Job nos dice, fíjate bien, no nos dice qué pasó, pero Apocalipsis sí nos dice lo que pasaba. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 nos dice qué es lo que pasaba. Mira, versículo 10. Es como sin querer, Apocalipsis nos dice lo que pasaba en el cielo, tras bambalinas. Es como si la Biblia no quisiera desanimarnos, ni quisiera
meternos a una junta de seres del cielo y hacernos saber lo que está ocurriendo, pero nosotros por inferencia sacamos lo que pasaba en estas asambleas. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Vamos a ver tras bambalinas lo que dice ahí. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la victoria y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Y mira lo que dice, porque el acusador de nuestros hermanos, ¿de quién está hablando? ¿Quién es el acusador? ¿Y por qué le dijo acusador? ¿Dónde los acusaba? Pues en la asamblea, sigue leyendo lo que dice ahí, el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué cosa? A ver, ¿dónde estaba Satanás día y noche? ¿Dónde se la pasaba? En la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el monte de Sión, en el planeta capital. ¿Y qué estaba haciendo Satanás en ese lugar? Acusando a los seres humanos. Día y noche. ¿A qué se presenta Satanás en esa asamblea entonces? Acusar a los seres humanos. ¿De qué se trata el libro de Job? El libro de Job se trata de un momento en el que Dios platica con Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Verdad que le dice eso? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en el cual no hay pecado. Mira, lo describe. ¿Por qué Dios saca a Job a relucir en una asamblea de representantes del universo? Y cuando tú pones todas las piezas del rompecabezas, dices, ¿porque a qué fue Satanás a la asamblea? A acusar a los seres humanos, a hablar mal de los seres humanos, a decir cosas terribles contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios reunió a todos los seres del universo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios está interesado en ti, Dios está interesado en mí. A Dios no le gusta que sus criaturas sufran, a Dios no le gusta que tengamos problemas, a Dios no le gusta que lloremos, a Dios no le gusta que tengamos dificultades. Dios nos quiere salvar, Dios quiere que estemos mejor. Reúne a todos los seres del universo para ver si hay alguna manera de encontrarnos un refugio a los que estamos sufriendo en este planeta. Dios reúne a todos los representantes del universo a un juicio para ver si encuentra alguna manera de que tú y yo vivamos mejor. Pero entonces llega nuestro representante a la asamblea, ¿y a qué llega? A acusarnos. Y llega a hablar mal de nosotros. Y presenta todas las cosas horribles que hacemos, porque hacemos cosas malas. Y todas las cosas que pensamos horribles, porque pensamos cosas malas. Y presenta delante del universo seres que nunca han pecado, seres santos, seres perfectos. Presenta todas las cosas que se pueden decir de nosotros. Y los seres del universo, ¿sabes qué? Dicen, no, pues allá que se queden. Que se queden en cuarentena con su COVID-19. Y déjame decirte que la enfermedad que tú y yo tenemos es peor que el COVID. Es una enfermedad mortal, el pecado es mortal. Y es una amenaza para el universo. Así que los seres del universo no quieren tener nada que ver con nosotros. Y entonces Dios lo detiene y le dice, hey, tú estás hablando muy mal de los seres humanos, pero hay seres humanos en la tierra que gimen y claman, que no les gusta vivir como viven. Seres que son como ¿quién? Como Job. ¿Cómo era Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por eso se trata ese libro, cuando Dios sacó a Job a relucir. ¿Y por qué quería Dios que hablara de él? Porque hay gente como Job que no merece lo que está pasando, que son diferentes. Y están los hijos del diablo, obviamente, y están los hijos de la mujer. ¿Y por qué no hablas de él? Obviamente Satanás es un convenenciero, nada más habla lo que le conviene. Son como los políticos, los demócratas nada más hablan lo que les conviene y los republicanos nada más hablan lo que les conviene. ¿Me están siguiendo ahí? Y entonces Satanás dice, no. Satanás sabía que Dios le iba a sacar eso y le dice, no, lo que pasa es que Job es un convenenciero. Le has puesto un cerco de ángeles, bendices toda la obra de sus manos. ¿Cómo es Job? ¿Cómo era Job? ¿Cómo les dije que era? Súper extra, archi, recontra, extremadamente, superlativamente, groseramente, riquisísimo. Así fue como les dije. Así fue. ¿Y era así Job? Y la respuesta, sí. Pues como no te va a temer, le conviene. Fíjate, está Dios entre la espada y la pared. ¿Y qué hace el Señor? El Señor dice, sabes que todo lo que Job tiene está en tu mano, pero no lo mates. Y allí comienza el calvario de Job. Y todo el libro de Job se trata de las cosas terribles que pasaron en la vida de Job.
En la primera etapa le quitó todo lo que tenía, todas las riquezas, se las quitó así. Ipso facto las perdió de diferentes catástrofes naturales y no tan naturales. Finalmente todos sabes que no era natural nada, todo fue por obra de Satanás. Y por si fuera poco, Satanás le mató a los hijos, a los 10. A los 10. Y esa fue la parte 1 de la historia de Job. Ahora no quiero perder mucho tiempo porque no es en esta hora la idea de que entremos en la historia de Job. Pero sí debemos pensar que Job está destruido. Está destruido. Pero la Biblia nos dice que a pesar de todo eso, Job sigue confiando en Dios. No dice que no estuviera triste. Job está destrozado. Está triste. Está destrozado. Espiritual, anímicamente, moralmente. Pero aún así, Dios sigue siendo su Dios. Él sigue amando a Dios. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando que Dios tiene un plan. Sigue siendo siervo de Dios. Y se vuelve a presentar a la asamblea, en el capítulo 2 del libro de Job, se vuelven a reunir, vuelven a venir todos los representantes, vuelve a venir Satanás, y dice la Biblia que otra vez Dios le vuelve a preguntar de dónde vienes, y otra vez Satanás dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella, y otra vez Satanás comienza con su perorata acerca de las cosas de la tierra, y Dios lo detiene y le dice, ¿por qué no hablas de mi siervo Job? Tú dijiste que él era un convenenciero, permitimos que lo destruyeras, mataste a sus hijos, o sea, te fuiste en sobremanera contra él, y míralo, sigue temiéndome. Allí en la asamblea, en el mar de cristal, delante de todos los representantes del universo, aparece Job. ¿Y cómo está Job? Pues llorando, está bien triste. Y dice, no sé qué te puedo decir de Job, lo único que te puedo decir es que algo que yo he entendido de los seres humanos es que no me permitiste que yo tocara su pellejo. No hay nada que el ser humano no haga para salvar su propio pellejo. Déjame que yo toque su piel y verás cómo te blasfeman el rostro. Porque los seres humanos no hacen más que tratar de salvar su propio pellejo. No me dejaste que lo tocara. Le maté a sus hijos, le maté aquí y allá, pero no me dejaste que yo lo tocara a él. Y entonces Dios ve a Job y dice, está bien, puedes tocar su piel, pero no lo mates. Así que en la parte 2 de la historia de Job, Satanás viene a su cuerva allá en el abismo donde él vive, reúne a sus demonios una vez más y hacen un plan maléfico para encontrarse con Job y vienen y le dan una respirada de algo. Finalmente Job se enferma, le sale una sarna maligna y tiene que estar día y noche rascándose con una teja, sentado en cenizas. Y ahí está Job, pobre, sin hijos, enfermo, abandonado, solo, y Satanás le quitó todo lo que tenía, todo lo destruyó, mató a sus hijos, pero no mató a su mujer. Y la respuesta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no mató a la mujer? Le mató a los 10 hijos, le quitó todo lo que tenía, y ustedes saben que la respuesta es, porque le servía más viva que muerta. Y aquí hay una lección que no quiero dejar pasar. Hay seres humanos que a Satanás le sirven más vivos que muertos. Dentro de la iglesia hay personas que le sirven más adentro de la iglesia que afuera. Y no están en la iglesia porque Dios quiera. Están porque el diablo quiere que estén en la iglesia. Y aquí no vamos a generalizar porque a veces son los hombres y a veces son las mujeres. En este caso fue una dama. Pero tampoco nos enojemos con la esposa de Job. Porque, queridos hermanos, yo conozco gente que se enoja con Dios por cosas tan baladís, tan insignificantes como que perdió su equipo favorito. No, de verdad, hay gente que se enoja con Dios porque perdió el América o perdieron las Chivas. Es increíble. Como si Dios tuviera algo que ver con los deportes. De paso, hermanos, los deportes los maneja el diablo en realidad. Es algo que tenemos que entenderlo, así es. ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Y la gente se enoja con Dios por eso, se enojan con Dios por su carro, por un accidente. Hay gente que se enoja con Dios porque perdió un hijo, o perdió su papá o un ser querido. Yo no estoy diciendo que no sea terrible,
Pero aquí tenemos a uno que perdió a sus 10 hijos. A los 10. Ningún ser humano que yo conozca hemos pasado por las que pasó Job. Job fue puesto en una prueba extrema, extrema. Pero él escogió creer. Escogió confiar. Y de eso se trata ese libro. Y llega el momento en el que, obviamente, la esposa de Job no tiene el nivel espiritual de Job. Ella hace rato que está enojada con Dios. Hay gente que está enojada con Dios por mucho menos que la mujer de Job. Si a alguien yo le doy, porque no hay razón, pero vamos a ver si la persona que más razones tendría para estar enojada con Dios son Job y esa mujer. Y esa mujer sí se enojó, Job no. Y esta mujer viene contra Job. Y por eso lo dejó vivo a Satanás. Porque él quería que le ayudara con Job, en el asunto de Job, que la mujer transmitiera ese enojo con Job y viene y lo encuentra todavía orando, porque yo imagino que Job está orando, se acerca y le dice, todavía mantienes tu rectitud, todavía mantienes tu fe, todavía sigues confiando en ese Dios, ese Dios. ¿Tú crees que ese Dios es amor? ¿Tú crees que ese Dios, si existe, no es verdaderamente un ser al cual tú debas adorar? Mira, mató a los 10 hijos, ¿por qué? ¿Y tú qué le sirves? Tú que le das diezmos, que le das todo lo que posees, y mira cómo te ha destruido, mira cómo estás enfermo. Ese Dios no te ama, no te defiende, no sirve. Y empezó a decirle, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y vamos a morirnos sin Él. Vamos a olvidarnos de Dios. ¿Y sabes qué dice Job? Job le dice, tú has hablado como una mujer fatua. Tu religión es una religión en la que solamente recibes lo bueno de Dios. Y si te va mal, entonces te enojas con Dios. Es una religión en la que tú esperas que Dios te bendiga, te tiene que estar bendiciendo y protegiendo. Porque si en algún momento te pasa algo malo, te enojas con Dios. Si se enferma tu hijo, si se muere tu hijo, si pierdes el trabajo, si tienes un accidente, si te enfermas, si alguien más se enferma, si pasa algo malo, entonces te enojas con Dios. O sea, solamente podemos recibir el bien de Dios y el mal no lo vamos a recibir. Date cuenta de dónde estamos viviendo, querido hermano. Estamos viviendo en un planeta en conflicto. Estamos viviendo alrededor de la muerte, por todos lados de la muerte. Tú y yo nos vamos a morir, unos más temprano que otros, pero todos vamos a morir. Todos vamos a tener que enfrentar enfermedad, dolor, muerte. En el mundo tendréis aflicción. Y no es culpa de Dios. Adán y Eva decidieron pecar y lo que estamos cosechando es lo que Él decidió comer allá en el Edén. Espinas y cardos te van a producir. Con el dolor de tu vientre vas a parir. Vas a tener dolor. A tu marido será tu deseo. Y todos son consecuencias. Dolor, muerte, llanto, aflicción. Dios está buscando la manera y nunca nos ha abandonado de llevarnos a un lugar de delicados pastos, de aguas de reposo, donde vamos a poder descansar. Pero en este momento, en este lugar, este no es el lugar. ¿Y qué es lo único que Dios pide de nosotros? Confía que Dios te ama. Confía que Dios tiene un plan para ti. Confía que pase lo que pase, Dios te va a salvar. Confía que Dios es amor. Confía que Dios existe y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú lo decides. Porque Job lo decidió. No tenía ganas. Pero no se trata de ganas, se trata de decisión. Y luego, por si fuera poco, le trae a otros 4 amiguitos, que para qué quieres amigos si tienes esos amigos, enemigos, perdón, si tienes ese tipo de amigos. Y a presionarlo, le empezaron a decir, tú tienes la culpa, mira lo que te está pasando. Si ya Job está terrible y ahora tiene que sufrir a estos hombres. Llega el momento en el que Job se desespera con la vida, se desespera. Y mira que no comete pecado porque no se desespera, no se enoja con Dios al término de decir que Dios es injusto. Él no sabe lo que está pasando, él quisiera tener todas las respuestas. Comienza a hablar y dice, maldito el día en que nací, maldito el día en que dijeron que había un hijo varón, mejor hubiese sido un abortivo. Y empieza a maldecir la suerte que le ha tocado. ¿Quién me diera que yo hablara con el Todopoderoso? ¿Quién me diera que yo hablara con Él? Yo le preguntaría y Él me respondiera. ¿Qué es lo que quiere Job? Lo que quiere es respuestas, lo que quiere es explicaciones. Y querido hermano, tú y yo queremos respuestas, tú y yo queremos explicaciones. Hemos nacido en un planeta en el que no pedimos nacer y tenemos que enfrentar cosas que no pedimos enfrentar. Y muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor nosotros no tenemos control
Y nos desesperamos porque hay un Dios que sí tiene el control, pero no sabemos por qué está pasando lo que está pasando. Para empezar, esos deseos de mi corazón malos, ¿por qué los tengo? Yo no los pedí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta carne en el que nací? Y este hombre está pidiendo. Y sabes que el libro de Job se trata de cuando Dios le concede a un hombre. Vamos a platicar. El Señor se le aparece a Job desde un torbellino. Cuando tú lees Job, se le aparece de un torbellino y le dice, a ver, ponte de pie, vamos a platicar tú y yo, levántate como un varón. Y Dios comienza a preguntarle a Job una serie de preguntas que te hacen volar la cabeza. De cosas no del universo, no es la respuesta a lo que Job está pidiendo. Él quiere saber por qué se murieron sus hijos, él quiere saber por qué perdió todo lo que perdió, él quiere saber por qué está enfermo. Y es que ese es el punto, todos queremos saber por qué pasó lo que me está haciendo sufrir, o cuál es la razón, cuál es lo que está detrás. Y es que la respuesta a eso es tan incomprensible que lo que Dios nos pide a ti y a mí es que confiemos porque no nos lo puede explicar. Si viene una hormiga y te pide que tú le expliques qué cosa es dividir o qué cosa es multiplicar, ¿cómo le explicas a una hormiga esos conceptos? Y tú vas a decir, no, pues no puedo. ¿Cómo le explico? Pues mejor que las acepte por fe. Y ese es el caso de Dios. Hay cosas que tú y yo no las podemos entender. Las vamos a entender en el milenio, pero en este tiempo tú y yo tenemos una vida de 70, 80 años, a lo mucho. Y lo único que Dios pide de ti es que confíes en Él. Y tienes que decidir, ¿vas a confiar en el diablo o vas a confiar en Dios? ¿Vas a confiar en lo que tú naciste, en lo que tú puedes ver? ¿O vas a decidir confiar que hay un Dios que te ama, que tiene respuestas, que en este momento no las entiendes, pero las vas a entender, que tiene un plan para tu vida y que al final te vas a levantar sobre mi carne? Como Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos lo verán y no otros, aunque mis riñones se consuman, aunque me mate, yo lo voy a esperar en Él porque mi Redentor vive. Esa es la confianza de un hombre llamado Job. Y cuando el Señor empieza a hablar con Job, ¿sabes lo que le empieza a decir? Mira, Job, okay, tú quieres explicaciones. Yo te voy a pedir a ti que tú me des explicaciones de cosas que tú ves. Y yo te voy a hacer un montón de preguntas aquí y explícamelas. A ver, hermanos, ¿cómo le hace una mariposa monarca? Ustedes las han visto volando. Hasta cuando vas en el carro, se te han estrellado en tu carro, ahí se han muerto. Ok. Una mariposa monarca que nació en Canadá. En Canadá. Sale volando desde el arbolito en el que nació, ¿verdad? Y viene volando y ahí como puede, cruza todo Estados Unidos, de norte a sur. Pasa por aquí por Texas, pasa volando, se va hasta Angangueo, Michoacán, allá en México. Al mismo árbol, la misma rama donde su abuelo puso a su papá. ¿Cómo hace una mariposa monarca para hacer eso? Y ustedes van a decir, pues, ¿quién sabe? A ver, hermanos, ustedes que tienen hijos, ¿cómo se arma el feto en el cuerpo? Los nervios, los ojos, los riñones, ¿cómo? Ustedes nomás lo tienen, ustedes le meten comida y ya, ¿verdad? Solito se arma. En el 6º mes del embarazo, 1.000.000 de nervios, 1.000.000 de nervios se conectan del cerebro al ojo y por primera vez tiene un aparato el feto para ver. ¿Cómo? ¿Cómo de una semillita tú la plantas, nace una plantita, crece un árbol, sale una fruta con semillitas iguales a la que tú sembraste? ¿Cómo? Es más, vamos a hacer una pregunta más simple. Cuando se va la luz del día, ¿a dónde se va la luz? Y cuando viene la luz, ¿a dónde se va la oscuridad? ¿O se andan persiguiendo? Mira, más sencillo. Párate a la orilla del mar y pon un teodolito y te vas a dar cuenta que el agua está más alta que la orilla. ¿En serio? Miren, si no me creen, agarren un vaso de agua, váyanse a su casa, llenen el agua hasta el tope. Va a haber un momento en el que si ustedes ponen a ver el horizonte del vaso, van a ver que el agua está arriba del vaso.
Y eso pasa a mayor nivel en el mar. Pero ponlo en un vaso, pon un recipiente y llénalo hasta el borde. Antes de que se empiece a caer, obviamente, llega un momento en el que ya se desborda. Pero si tú te pones allí, va a llegar un momento en el que el agua va a estar arribita del vaso y tú vas a ver el horizonte arribita del agua, arriba del vaso. ¿Cómo es posible que el agua que está arriba no se pase? Y ustedes van a decir, pues, tiene algo que ver con la luna, ¿verdad? Y el Señor le hace pregunta tras pregunta a Job, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Lo bombardea. ¿Y sabes qué hace Job? Lo mismo que ustedes dijeron. Pues nada más Dios sabe. Fíjate, qué cosa. No nos interesa las cosas que vemos todos los días. Lo único que decimos, pues eso el Creador lo hizo. Eso tiene que ver con Dios, su inteligencia, su sabiduría. Dios con su sabiduría. Hermanos, ¿cómo saben las hormigas que va a llover? Se esconden. ¿Cómo? ¿Cómo sabe una hormiguita que va a llover? ¿Cómo? ¿Cómo sabe el caracol para empezar a subir y empezar a buscar? ¿Cómo sabía la mariposa dónde tiene que volar? ¿Cómo? Entonces dices, bueno, eso es una sabiduría maravillosa de Dios. Hay leyes, cosas que Él hace. Dice, bueno, si yo me encargo de las hormigas, si yo me encargo de las mariposas, si yo me encargo de las leyes de gravedad, si yo me encargo de la luz, si yo me encargo del granizo, si yo me encargo de las estaciones, si yo me encargo del feto que nace, si yo me encargo de los pajaritos, si yo me encargo de las frutas, si yo me encargo de las semillas, del crecimiento, de las estaciones, y tú solamente lo aceptas, y sabes que está bajo el control del Todopoderoso, no puedes tú confiar que yo también tengo tu vida en control. No puedes confiar que así como yo me encargo de todo lo que pasa en la tierra, yo me voy a encargar de ti. Por eso Job dijo, Señor, yo soy un niño, yo no sé nada de eso. Le dice, bueno, si estas cosas que están en la tierra tú no las puedes entender, Job, no las puedes explicar, ¿cómo vas a entender cosas que tienen que ver con el universo, con mentes de seres de otros planetas, de otros mundos que tú ni siquiera conoces? ¿Cómo puedes saber, cómo puedes tú entender algo que nunca has visto? Si lo que has visto no lo puedes explicar, ¿cómo quieres que yo te explique cosas que tú no has visto ni sabes? Lo único que Dios pide es confía en mí. Confía en mí, que soy justo, que te amo, que tengo un control, que yo te voy a restituir todo lo que el mundo te quitó. Escucha bien lo que te voy a decir, lo voy a decir una vez más, querido hermano. Dios puede y va a restituir, si confías en Él, todo lo que este mundo te quita. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios va a restituir. El libro de Job se trata de la restitución. Dios le restituyó aquí en la tierra a Job lo que le quitó. Nada más para mostrarle a cualquier ser humano en el futuro que tenga las mismas dudas de que Él puede y va a restituir. ¿Y qué es lo único que pide? Que confíes en Él. Job, tú te puedes encargar del dragón, tú te puedes encargar de la serpiente antigua, y Job se da cuenta que él no puede. Tú puedes tomar al leviatán y enjaularlo, y se da cuenta que no puede. Entonces el Señor le dice, yo me voy a encargar de tu salvación, así como yo me encargo de todo, yo me voy a encargar de ti. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Dios para poder salvarte y a ti y a mí? Pues lo primero que Él tiene que hacer es conseguirnos un digno representante en esa asamblea del monte de Sión. Alguien tenía que venir a este planeta, alguien tenía que venir a este mundo y nacer como uno de nosotros y ser tentado en todo y no pecar. ¿Sabes qué? Para arrancarle a Satanás su principado. Para recuperar lo que Adán perdió. ¿Qué fue lo que Adán perdió? Su primogenitura. Adán vendió su primogenitura. Y ahora el Señor Jesús viene a recuperar lo que Adán perdió. Alguien tenía que venir y nacer. Ese que iba a nacer era ese niño. Ese niño. Por eso el dragón se lo quería comer. Porque ese niño iba a recuperar lo que Adán perdió. Por eso Jesús no se quedó con nosotros. Por eso Apocalipsis 12:5 dice, y ese niño fue arrebatado para Dios y su trono. Por eso tuvo que irse.
Por eso Jesús le dijo a los que estaban escuchando, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, creen también en mí. Allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hermanos. ¿Cuántos planetas hay en el universo habitados? Hay muchos planetas donde vivir. Voy a preparar lugar. Hay mucho lugar donde vivir, pero en el cielo no puedes ir si no tienes lugar. Señor, me estás diciendo que hay muchas moradas, entonces hay mucho lugar. Sí, hay mucho donde vivir, pero no, tengo que prepararte lugar, porque al cielo, querido hermano, no puedes irte de ilegal. Al cielo no te puede meter ningún coyote. Al cielo vas legal o no vas. Así que el Señor va a prepararte lugar. Voy a hablar bien de ti, y cuando tenga lista la tarjeta de oro, la green card, y literalmente es una tarjeta de oro. Los ángeles que vio Elena G. de White entrando a la puerta presentan una tarjeta de oro. Esa es su tarjeta para poder entrar. Son ciudadanos del universo. Voy a preparar lugar, y cuando tenga lista la tarjeta de oro, entonces voy a venir otra vez y voy a llevarme conmigo a todos los que decidieron confiar en mí, para que todo aquel que confíe en mí no se pierda. Voy a preparar lugar, y cuando tenga listo ese lugar voy a venir y los voy a llevar conmigo, para que allá en los mundos donde yo vivo, ustedes también puedan vivir. Por eso cuando vino Nicodemo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente, así como tú y yo por el pecado hicimos que la serpiente entrara para ser nuestro representante, es necesario que el Hijo del Hombre tome el lugar de esa serpiente, para que todo aquel que en él cree, confía, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Jesús se fue al cielo. Y la palabra de Dios dice en 1 Juan 3:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Es 1 Juan 2:1. Pero si alguno hubiere pecado, ya no se preocupe, ya no tenemos un acusador, ahora tenemos un abogado para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Cristo el justo. Desde que Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, y luego resucitó. Y te acuerdas el día que resucitó, salió Jesús de la tumba y vino María Magdalena y trató de abrazarlo y dijo, no, espérame, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y se fue. Y luego regresó. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Toda autoridad me es dada, así como en el cielo la tengo ahora en la tierra. Y con esa autoridad les digo, vayan y bauticen y prediquen a todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. A partir de ese momento tenemos un nuevo representante en la asamblea de representantes del universo. ¿A cuántos les gusta Cristo Jesús, Jesucristo, para ser el representante de los seres humanos en la asamblea del monte de Sión? ¿Qué se necesita? Se necesita que tú decidas en quién vas a confiar. ¿Quieres decirle, Señor Jesús, yo decido confiar? ¿Por qué no te pones de pie aquí? ¿Y por qué no te pones de pie allí en casa? Y de forma simbólica miras al cielo y le dices al Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi representante. Y decido que voy a confiar en ti. No matter what. Pase lo que pase. Yo voy a confiar en ti. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque no nos abandonaste en este planeta de miseria y dolor. Enviaste a nuestro Señor Jesucristo para convertirse en nuestro nuevo representante, recuperar lo que perdimos. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, anótanos en tu santo libro, consigue nuestras visas y pasaportes y ayúdanos, Señor, a crecer en la confianza. Hoy decidimos que vamos a confiar en ti, tú eres nuestro Dios, en ti vamos a esperar. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el día en que regreses, con todos los permisos que necesitamos cuando esté listo ese lugar, para llevarnos a vivir contigo en esas moradas eternas. Nos ponemos en tus manos de amor,
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro representante. Amén.